Estamos recibiendo con muchísimo gusto en los estudios de TV Ciudad al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pilar. Gracias por invitarme. Bueno, siempre hay temas de tensión entre oficialismo y oposición. El último se dio en esta semana con denuncias cruzadas, digo yo, o anuncios, ¿no? Porque el Partido Nacional anunció que va a hacer una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y un par de asesores del Ministerio de Defensa por delito de abuso innominado de funciones. ¿Qué motiva esta decisión y cuándo se va a concretar? Lo que motiva esta decisión tiene que ver con las conclusiones que nosotros extrajimos de 6 meses de trabajo en la comisión. Que el trabajo de la comisión investigadora para nosotros no aportó mayor evidencia o hechos nuevos o elementos nuevos con relación a lo que ya sabíamos cuando empezó el trabajo de la comisión. Vamos a empezar por allí. Todo el proceso que condujo a la contratación de Cardama, de nuestro punto de vista, fue un proceso correcto, fue una compra directa, pero que no estuvo exenta de un proceso competitivo porque se invitó a los demás astilleros. Hubo 2 recomendaciones de la Junta de Almirantes en el sentido de escoger a Cardama, fue aprobada por el Tribunal de Cuentas, se contrató una opinión externa, un estudio jurídico, el de Del Piazzo, como todos sabemos, que acompañó todo el proceso. Hubo dificultades, por supuesto, con una garantía, la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que todo indica era una garantía imperfecta, sin duda ese es un aspecto específico, pero lo que nosotros cuestionamos es que, porque se investigó todo desde el año 2010, los antecedentes más remotos hasta nuestros días, es lo que ocurrió a partir del 1 de marzo del 2025, que ahí vamos a la conclusión digamos, a la que hemos arribado en cuanto al abuso innominado de funciones. Nosotros lo que sí confirmamos, y creo que para eso sirvió la comisión investigadora, es que la actual administración desde su inicio, y yo lo situaría en el mes de mayo del 2025 por determinadas cosas que sucedieron allí o hechos que acontecieron, tomó la decisión de terminar con el contrato. Encontró la excusa finalmente, o por lo menos la hizo pública, de la garantía de fiel cumplimiento en el mes de octubre. Pero ya desde mayo hay señales inequívocas de la ministra en el sentido de que este contrato se iba a terminar. Hay un testimonio clave allí, que es el del almirante Ruiz, director de material naval. No solo el testimonio que dio en la comisión corroborando cosas que habían pasado en aquel entonces, sino una reunión que él mantiene en el mes de mayo del 2025 con la ministra, de donde extrae la conclusión de que la decisión que se había tomado era terminar con el contrato. Entonces, ¿por qué hablamos de abuso de funciones? Porque la administración actuó en función de ese prejuicio o predeterminación o una especie de profecía autocumplida, que se le llame como cada uno quiera, pero sin medir las consecuencias o sin contemplar o atender al interés del país. Porque así como en mayo ya estaba tomada la decisión de terminar con todo esto, en junio se pagaron 13 millones de euros al proveedor de un contrato que en función de un contrato que ya estaba tomada la decisión de ponerle fin. Eso por mencionar un aspecto que da la medida. En su momento se dijo que si se dejaba de pagar podía haber una reacción contra el Estado uruguayo. De todos modos, visto que la garantía no era, parece que no era real, que esto se confirmó, ¿sigue siendo un abuso o una rescisión apresurada, como ustedes dijeron? Entiendo que sí, porque la garantía tiene que ver con la eficacia del contrato, no con la validez. Creo que ahí jurídicamente hay que separar muy claramente las cosas. El contrato era perfectamente válido por todo lo que yo digo, por todo el proceso que se siguió, de acuerdo al TOCAF, de acuerdo a derecho, la aprobación del Tribunal de Cuentas. Tenía la condición de que para entrar en vigencia la garantía tenía que constituirse correctamente. Se constituyó una garantía. Después se supo que la garantía no era correcta y allí se empezó a ejecutar el contrato. Del Piazzo había dicho que había dudas también, ¿no? Sí, a lo largo de todo un proceso de idas y vueltas, donde finalmente, y está la comunicación última de Del Piazzo, se termina admitiendo que digamos, esta garantía, la de Eurocommerce, que terminó siendo lo que fue, como todos sabemos, pero como una garantía válida y útil y solvente. En aquel momento se entendió que era una garantía suficiente. Después no lo fue. Ahora, cuando se tejen sospechas sobre la base de ese antecedente, lo que nosotros también decimos es, la administración actuó con corrección, ¿por qué? Primero porque si hubiera querido urdir una trama o actuar deshonestamente, no hubiera contratado a Del Piazzo, por ejemplo, porque no tenía por qué contratar una opinión externa, hubiera aceptado la primera garantía que Cardama le trajo, y eso no lo hizo, desechó varias alternativas que el propio proveedor le trajo al Estado, y finalmente terminó optando por esta con la mayor buena fe. Con relación a un aspecto que, repito, no deja de ser importante, nosotros no lo minimizamos,
pero no es determinante en cuanto a que sea una condición necesaria para resolver definitivamente el contrato, para rescindirlo. El propio informe de la doctora Cristina Vázquez, que encarga la actual administración, si bien, por supuesto, llega a la conclusión de que la garantía es nula y que por lo tanto es un obstáculo que se debe remover, también admite la posibilidad de que se analicen alternativas de sustitución de la garantía en función del principio de conservación de los Ahora contratos. pregunto, porque cuando uno va a alquilar una casa o va a comprar, digo, necesita una garantía, ¿no? Si no, no te lo dan. Si no cumple con la garantía, que era un requisito sine qua non para obtener el contrato, ¿no hace caer de alguna manera el otro o que eso realmente sea un mal negocio? Yo creo que debe sustituirse una garantía por otra. Es como cuando uno, por poner un ejemplo, ¿Pero no es una advertencia ya? Pongámosle que alquila una casa con garantía y después resulta que la garantía es insolvente o queda sin efecto o en tal caso no es consistente. Pero el arrendador paga regularmente el alquiler. Pero acá habían atrasos, acá se habían denunciado que habían atrasos, que no se estaban cumpliendo en tiempo y forma. Bueno, a ver, con atrasos, tal vez atrasos como en cualquier obra pública o ejecución de un contrato con el Estado, que son relativamente frecuentes, puedo llegar a admitir que sí, pero que teníamos ya más del 50% de la primera patrullera construida y que íbamos a tenerla ya este año, a todas luces quedó eso confirmado. Confirmado incluso por la propia consultora Bureau Veritas, que contrató el actual gobierno y que concluyó, más allá de señalamientos técnicos que siempre son previsibles en estos casos, que la construcción era satisfactoria. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? Y sobre todo, que eso surge del trabajo de la comisión, que es presumible que ocurrió. El gobierno debió haber analizado la posibilidad de que una garantía se sustituyera por otra. Hay indicios, y más que indicios, a partir de lo que respondió Cardama al final de la investigación por escrito, pero a partir de pedidos de informes y de acceso a la información que realizamos legisladores de la oposición en el ámbito de la comisión y por fuera de ella, de que Cardama planteó 3 soluciones alternativas para sustituir la garantía. Ahora te pregunto, Cardama en los últimos días ha dicho que la responsabilidad de controlar o de ver la validez de la garantía era del Estado. Sí, Acá no toca a ambos gobiernos, no toca al gobierno anterior porque no controla la garantía, no toca a este gobierno porque no controla... Bueno, en realidad fue adelante con la rescisión. Probablemente, o sea, que el Estado debió, en tal caso, controlar la sustancia de la garantía. ¿Fallaron los controles? Porque era es mucha plata, eran 80 millones, ¿eran? No, era el 5% del contrato. Era una compra muy importante para el país. 82 millones de euros. La garantía eran aproximadamente 5 millones de dólares. Que además cuando decimos garantía, da la sensación de que esa garantía cubre riesgos asociados a toda la ejecución o a todo el monto del contrato. No, en verdad como es el 5%, es, si se quiere, una multa, una penalidad para el caso de incumplimiento, que tampoco era obligatoria. Porque de acuerdo al TOCAF, en este tipo de contratos, la garantía de fiel cumplimiento es opcional. Si no se pone una garantía de fiel cumplimiento, ya la ley, ya las normas de contratación administrativa prevén una garantía de esas características, que en ese caso, si mal no recuerdo, es del 10%. Y aquí no solo se puso esa garantía... Falsa. Bueno, a ver, la condición de la garantía. Después la garantía que se trajo, todo indica, no era sustanciosa. Ahora, ahí voy a lo que en su momento dijo el ministro Odone con mucha sensatez. Bueno, cuando una garantía de estas características no tiene la suficiente sustancia, dijo el ministro Odone, y no lo cito porque sea un ministro del gobierno, lo cito porque me parece que es muy ilustrativo. Bueno, una garantía debe sustituirse por otra. El gobierno debió haber recorrido ese camino. Parecería que lo recorrió, según algunas versiones, porque hubo 3 reuniones en Torre Ejecutiva, en una de ellas participó el presidente de la República, con el doctor Gonzalo Fernández, representante de Cardama. Después surgieron elementos de que se habrían sugerido 3 fórmulas alternativas a la garantía que no resultó y el gobierno las desechó. Y yo creo que ahí todo eso parece definir un comportamiento, una conducta según la cual se actuó, repito, con premeditación en el sentido de que esto se tenía que terminar, sin medir las consecuencias que al país todo esto le está trayendo, en términos de que nos quedamos sin las patrulleras y en términos de la exposición a un juicio como ya lo tenemos entablado. Juicio que tú sabes, y es una noticia del día de hoy, yo pedí la demanda arbitral de Cardama,
Fui por la vía del acceso a la información, se me dijo que no, se declaró reservada por parte del doctor Díaz, con el argumento de que podía poner en riesgo la estabilidad financiera y monetaria del país. Realmente no entiendo qué vinculación o conexión puede tener una cosa con la otra, o un documento que en tal caso no se corre ningún riesgo de que se haga público, es una cuestión de transparencia, con la estabilidad financiera del Uruguay. Estoy hoy presentando una acción judicial de acuerdo a la ley para que por la vía judicial se me otorgue lo que la administración se ha negado a darme, que es esa demanda que por algo el gobierno no la quiere mostrar y la mantiene bajo 4 Voy a volver a la pregunta candados. anterior, pero antes, digo, ¿cómo Cardama ingresa en esa resolución tribunal arbitral cuando en realidad valen las leyes de nuestro país? Sí, claro, porque ahí hay dos cosas. Lo que pasa es que se tocan los puntos, porque estamos hablando, acá aparece el principio de la unidad de los contratos, ¿no? Si bien se pactó que para aspectos vinculados al contrato rige la jurisdicción nacional y para aspectos operativos rige el ámbito internacional, también es verdad que el propio Poder Ejecutivo, cuando rescinde el contrato en el mes de febrero, aprueba 2 resoluciones y en una de ellas le encomienda al Ministerio de Defensa realizar acciones legales, judiciales y arbitrales. Está claro que, bueno, para eso queremos ver la demanda también. Yo creo que estuvo bien instaurada y que tiene derecho a habernos llevado, porque es parte de su estrategia judicial. No lo sé ni me importa el señor Cardama, al ámbito internacional. Por eso yo quiero verla. Porque si en realidad es tan inocua o inofensiva como en algún momento sugirió el doctor Díaz, bueno, que la deje, que la haga pública, que nos permita conocerla, leer los argumentos, saber por qué monto el Estado está demandado. No nos lo dicen. Yo creo que sería interesante de conocer. ¿Eso ya lo entregó? ¿Lo va a entregar? No, por eso me lo denegaron de manera absolutamente inexplicable y hoy yo ya tengo pronto el escrito, lo voy a firmar ahora al mediodía, vamos a iniciar ante el juzgado de lo contencioso la acción judicial que prevé la ley para los casos en que a los ciudadanos se les niega el acceso a determinada información. Vuelvo a lo anterior. Acá Cardama apunta realmente contra los dos gobiernos, en todo caso, o contra el gobierno, la administración anterior, bueno, pero que no controló que la garantía fuera cierta, como si no tuviera responsabilidad. No, por eso. Pero ¿qué pasa y qué respuesta da? Cardama es Cardama. Yo no sé qué responsabilidad tiene él directamente en la garantía o no lo sé, no tengo elementos. No, pero eso digo, lo dirá la de justicia. la falta de control del gobierno de la administración anterior. Bueno, lo que pasa es que decimos falta de control porque se vino a conocer que la garantía era inconsistente o tenía dificultades bastante tiempo después. Está Igual bien. Hubo un recorrido, Abdala, de varios lugares, incluso se pedía, yo no me acuerdo si a bancos de acá, a bancos del exterior. Se consultó al Banco Central, al propio Banco Central. Nadie quería dar esa... Está bien, eso pasó. Ahora, pongámosle que en realidad el Estado falló en ese aspecto específico. Tampoco eso es motivo suficiente para haber arrasado con todo lo demás, para haber terminado con un contrato que estaba en plena ejecución. Yo creo que ahí lo que habría que haber hecho es haberle intimado a Cardama, que aparentemente no se le intimó porque se entabló una negociación, que hubo 3 reuniones, lo confirmó la propia Presidencia de la República, en una intervino el propio presidente. Los propios voceros de la Presidencia, el propio secretario de la Presidencia en algún momento dijo, bueno, la alternativa de negociar, de establecer una mediación. Bueno, a la postre todo eso se descartó. Y todo eso es lo que a mi juicio configura el abuso de funciones, a lo cual Pilar... ¿De la ministra? ¿Sabés por qué de la ministra? Porque primero, hay hechos que no hemos mencionado todavía, que eso sí son responsabilidad directa de ella, que tienen que ver con este grupo de trabajo que creó, ¿no? Con esos 2, llamémosle funcionarios con comillas bien grandes, porque no eran funcionarios públicos o no eran funcionarios del Ministerio de Defensa, que sin tener vínculo con el Ministerio de Defensa, vínculo funcional, actuaron, intervinieron en todo lo que se les ocurrió intervenir, realizaron careos entre almirantes, citaban al comandante en jefe del Ejército, accedían a información reservada o confidencial, sobre esa base elaboraron un informe a la ministra, realizaron pesquisas. Bueno, eso es de una irregularidad mayúscula. Y en lo demás, en todo lo demás, si bien esta conducta es del gobierno, a mi juicio inspirada e inducida desde la presidencia y particularmente desde la prosecretaría de la presidencia. Todos vimos el protagonismo que en todo esto tuvo desde el inicio el doctor Jorge Díaz. Bueno, en última instancia, ¿por qué la ministra? Porque se terminan configurando o condensando todo esto en actos administrativos que son de la competencia de la ministra Lasso. ¿Me explico? En última instancia, ¿por qué le cae a ella la responsabilidad? Por un tema de competencia. Ese es nuestro razonamiento o nuestra conclusión jurídico-política, digámoslo así. Y bueno, y en eso estamos. Tenemos que ir rondeando, pero 2 preguntas. El Frente Amplio apunta a la responsabilidad del expresidente Luis Lacalle Pou, pero yo me pregunto,
el que está hablando menos acá es uno de los principales, digamos, que llevó adelante la negociación, que es el líder de la 40. Javier García. Javier García. ¿Te parece? Ahora, en el último tiempo, por lo menos. Cuando fue a la comisión fue categórico, contundente, fue una larga sesión, yo creo que fue absolutamente convincente, lo digo con toda objetividad y honestidad intelectual, y ha hablado públicamente del tema dentro de lo natural, sin obsesionarse naturalmente, pero asumiendo la responsabilidad como la asumimos todos, porque este es un tema de Javier García, que era el ministro de Defensa, pero es un tema de la coalición republicana y del Partido Nacional y de nuestro gobierno, porque aquí claramente ha habido una intencionalidad política evidente. Evidente. O sea, yo creo que aquella expresión del senador Nicolás Viera el viernes pasado en las conferencias de prensa cruzadas, esas que tuvimos, responsabilizando en forma enfática y fervorosa al presidente Lacalle Pou de todo lo que había pasado con relación al tema Cardama, me parece que indica muy claramente cuál fue el sentido de todo esto. Lo digo con absoluta franqueza. Y el informe, en mayoría, que es en mayoría, porque el Frente tiene mayoría en la comisión, me parece que es un informe muy insidioso, porque hace insinuaciones, ¿no? Dice, no atribuimos individualmente responsabilidad penal a nadie, pero, sin embargo, el ministro tal, el ministro cual, y habla de delitos, habla de omisión contumacial de los deberes del cargo, habla de falsificación ideológica del funcionario público, ahora no identifica esos delitos si los cometió Juan Pedro Diego, ¿no? Hoy el Partido Nacional no va a la reunión que Orsi había citado, convocado por su participación en Naciones Unidas. Ustedes el Partido Nacional fue consultado, ¿le parece que es correcto que no se vaya a una instancia por esto? Y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de las señales que emite. Y no solo por esto de Cardama. Yo ayer veía a la vicecanciller Zuccasi, que tenía y quiero seguir teniendo un excelente concepto de ella, me parece una funcionaria muy profesional. Ahora, la vicecanciller, no por lo de Netanyahu, eso es aparte, pero va a un comité de base el día del comité y dice que el gobierno anterior dejó el país en la lona. Entonces, que un legislador se exprese en esos términos está bien. Ahora, que desde el Poder Ejecutivo y desde la Cancillería se hagan afirmaciones de ese tipo, no ambienta las condiciones necesarias para podernos sentar a conversar. Ese es el problema. Pablo Dala, gracias por estos minutos. A ti, Pilar, un placer.